Si nos paramos a pensar un momento, todo lo que usamos, un móvil, un coche, lo que sea, es el resultado de un sistema. La pregunta es, ¿de dónde viene ese sistema? Pues hoy vamos a meternos de lleno en ese viaje, desde el desorden más absoluto de los talleres de antes hasta la precisión milimétrica de la producción en cadena. Y es que la pregunta clave, la que de verdad lo cambió todo, fue algo así como ¿cómo es posible coger un taller, pues eso, ruidoso, caótico, donde cada uno va a lo suyo, y convertirlo en una máquina perfectamente engrasada? Una máquina que sea predecible, que se pueda controlar y que sea sobre todo súper eficiente. Para entender el brutal cambio que supuso esto, primero tenemos que viajar un poco al pasado. Hay que imaginarse cómo era el punto de partida. Un mundo donde el trabajo, era pura improvisación, muy poco eficiente y la verdad casi siempre un caos total. A ver, antes de todo esto, la forma de trabajar era casi un secreto gremial, ¿no? Dependía totalmente de la maña, de la experiencia que cada obrero había ido acumulando. Y claro, esto creaba unas diferencias brutales. La idea que lo cambió todo fue precisamente dejar de lado esa intuición y sustituirla por un método único, estudiado hasta el último detalle y planificado por gente que se dedicaba solo a eso. Y el resultado de ese sistema, pues era un desastre. Un montón de esfuerzo y material desperdiciado, una ineficiencia tremenda. Para los que dirigían las fábricas en aquel momento era una auténtica pesadilla. Era imposible supervisar nada con un mínimo de coherencia, ni controlar la calidad, ni siquiera saber más o menos cuánto se iba a poder fabricar en un día. Pero entonces llegó un cambio de mentalidad brutal. En vez de mirar la fábrica como un todo, los pioneros de la gestión hicieron zoom in, se centraron en la pieza más pequeña y fundamental de todo el puzzle, la tarea individual de cada trabajador. Y aquí entra en escena una figura clave, el ingeniero Frederick W. Thaler. Él tenía una idea que en su momento sonaba casi idealista. Creía que si se alcanzaba la máxima eficiencia, todo el mundo saldría ganando. Ojo, que la idea no era explotar al trabajador, sino optimizar el trabajo de tal forma que beneficiara tanto a la empresa como al propio empleado. Su gran propuesta fue lo que llamó administración científica. Y era un concepto radical, ¿eh? Se trataba de eliminar por completo las suposiciones, la intuición, yo creo que esto se hace así, del proceso de producción, y sustituirlo por la mejor manera de hacer cada cosa. Pero no una manera cualquiera, no. Una demostrada con datos, con mediciones, cronómetro en mano. El método de Taylor, en el fondo, se resume en una idea muy potente: separar el pensar del hacer. La dirección, los ingenieros, eran los que pensaban, planificaban el método de forma científica, seleccionaban al trabajador ideal para cada puesto y lo formaban. Y después, claro, controlaban que todo se hiciera según las normas. Así, el trabajo físico y la responsabilidad intelectual quedaban totalmente divididos. Así que el objetivo final era muy claro: analizarlo todo, cada movimiento, cada herramienta, cada segundo perdido, para encontrar esa única y mejor manera de hacer una tarea. Y una vez que la encontraban, ¡zas!, se convertía en el estándar, en el método obligatorio para todo el mundo. Vale, ya tenemos la tarea individual totalmente optimizada. ¿Cuál es el siguiente paso lógico? Pues conectar todos esos pequeños bloques de construcción, esas tareas perfectas, para crear algo mucho más grande, un sistema potentísimo para la producción en masa. Entonces, una vez que cada tarea está pulida al máximo, ¿cómo se monta una máquina de producción que no pare nunca? Pues la clave está en combinar estos 5 principios que vemos aquí. Y es importante entender que no funcionan de forma aislada. Es justo su combinación, cómo interactúan entre sí, lo que crea esa magia de la producción en masa. La primera pieza del puzzle, y quizá la más importante, fue la estandarización. Pero no solo de las tareas, sino de absolutamente todo. Las máquinas, las herramientas, hasta la última tuerca. Todo tenía que ser igual, predecible, intercambiable. ¿Y todo esto dónde cobra vida? Pues en la famosa línea de montaje. Es fácil imaginarse la escena. El producto avanza de forma continua, ordenada, y en cada puesto un operario realiza una única tarea. Siempre la misma, sencilla, repetitiva. Es la división del trabajo llevada a su máxima expresión. Muy bien, ya hemos visto cómo funciona la máquina a nivel de fábrica. Ahora vamos a hacer zoom out otra vez. Vamos a alejarnos un poco del ruido de la planta para ver cómo se dirige todo este motor productivo desde la perspectiva de toda la empresa. Normalmente, esta maquinaria tan compleja se organiza en 3 grandes niveles. Abajo del todo, en el nivel operacional, tenemos a la gente que ejecuta las tareas, el día a día. En el nivel intermedio están los gerentes, que son los que cogen las grandes ideas de arriba y las convierten en planes y programas concretos. Y en la cima, el nivel institucional, los directivos, que son los que marcan el rumbo o los objetivos generales de la compañía.
Dicho de otra forma, cada nivel está enfocado en resolver un tipo de problema diferente. La gente de la línea de producción se enfrenta a los problemas del día a día, problemas más técnicos. Los mandos intermedios a los problemas de organización, de recursos, y los directivos a los grandes desafíos del negocio, del mercado, de la competencia. Y lo más curioso de todo esto es que estos principios, que nacieron hace ya más de un siglo, siguen hoy totalmente vigentes. Están, por así decirlo, en el ADN de casi cualquier empresa moderna. Eso sí, algo fundamental ha cambiado, y es cómo vemos a las personas. El modelo original, el del Homo economicus, partía de la base de que al trabajador solo le movía el dinero. Hoy, por suerte, sabemos que la cosa es mucho más compleja. Hablamos del Homo complexus, una persona a la que le mueven un montón de cosas, sus necesidades, sus valores, cómo percibe su trabajo. Pero el legado es innegable. Toda esa obsesión por la eficiencia, por medirlo todo, por controlar el rendimiento, es la base de la gestión de empresas actual. Cada vez que oímos hablar de KPIs, de optimizar procesos, de data analytics, en el fondo estamos escuchando el eco de aquellas ideas pioneras de la administración científica. Y todo esto, claro, nos lleva a una pregunta final, una reflexión para el futuro. Ahora que estamos en una era de inteligencia artificial y de automatización, ¿cómo va a evolucionar todo esto? ¿Cuál será la mejor manera de hacer las cosas en la fábrica del futuro, cuando muchas de esas tareas las hagan máquinas inteligentes?